Señor Jesucristo, Rey de Reyes, tú eres yo quiero ser como tú. Yo quiero seguir tu ejemplo. Yo quiero seguir tus huellas. Yo quiero que seas tú mi guía. Yo quiero que seas tú mi fin. Yo quiero aprender de ti la vocación a la que me llamaste, la de ser una estrella. Una estrella no porque yo soy una luz propia, sino porque soy el reflejo de ti. Dame los pensamientos oportunos para iluminar en este mundo. Dame las palabras necesarias para ser defensor de la verdad. Dame los sentimientos creativos que ofrezcan con tu amor. Dame un corazón como el tuyo. Dame la capacidad de influir en los demás sirviéndoles con mis cualidades. En fin, tú eres el camino, la verdad y la vida, y yo quiero ser un instrumento de ti. Virgen de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización, llévame a Jesús y enséñame a ser como tu Hijo. Tú que lo tuviste en tu seno, moldea al joven líder en Cristo que estoy llamado a ser, así sea. Muy buenos días, líderes en Cristo. Hoy queremos presentarles en esta plática dedicada a Jesucristo como modelo de eficacia. Y esa eficacia la queremos analizar desde el punto de vista de cómo es capaz de solucionar problemas. Este tema de solucionar problemas, solución de problemas, es elemental para un líder. Y queremos ver en Jesucristo cuál es la característica principal, cuáles son los motivos, donde Él puede demostrarnos esta solución de problemas. Y por eso quisiera comenzar con una introducción queriendo analizar algunas frases del Evangelio que nos dicen esta capacidad que tiene Dios nuestro Señor de ser eficaz. Dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Jesucristo se encuentra con una problemática. Por una parte, unos quieren hacerlo caer, tentar. Por otra parte, quieren encontrar en él su manera de pensar. Y lo ponen entre la espada y la pared. ¿A quién se le tiene que dar ese dinero? ¿A Dios o al César? Y precisamente Jesucristo ahí nos pone una solución en el problema. Pide una moneda, están las dos caras, están distintas caras, y le dice, bueno, a ver, ¿esta cara de quién es? Al darse cuenta que era del César, entonces sí, Jesucristo responde, darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Para ponerlo a prueba, le ponen a una mujer en medio de él y le dicen, esta mujer fue cachada en adulterio y la ley nos dice que sea rea de muerte. En ese momento era muy fácil condenar a esa mujer. Sin embargo, también lo querían poner a prueba, como nos dice el Evangelio. ¿Cómo responde Jesucristo? ¿Cómo soluciona este problema? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y comenzando desde los más viejos, se retiraron sin tirar ni una sola piedra a aquella mujer, porque se dieron cuenta que ellos eran también muy pecadores, quizá más pecadores que esta mujer. No tenemos más que 5 panes y 2 peces. ¿Cómo les vamos a dar de comer a toda esta gente? Y comieron más de 2,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Yo no he venido a condenar al mundo, sino que sea salvado. Todas estas frases nos quieren hacer ver que Jesucristo está con una resolución, que está dispuesto a poner en práctica eso que Él quiere hacer, que es salvar al mundo, como vimos en esta última frase. Y por lo tanto, independientemente de los problemas que se encuentren, independientemente de las pruebas que le quieran poner, Él tiene una solución.
y sabe solucionarlo muy bien. Por eso tenemos en esta ocasión a Jesucristo como líder, que sabe poner todas sus facultades al servicio de la misión, en este caso para solucionar unos problemas. Bien, dentro de esta introducción, ¿qué significa la solución de los problemas? Solucionar problemas no es una virtud, ni es un valor. Solucionar problemas no es un Aladino que para todo tienes una respuesta, que simplemente hay este problema, sacas del bolsillo y ¡tarán! Esta es la solución. Solucionar problemas es una capacidad, y para ser capaz se necesita una gama de actitudes y de cualidades. ¿Cuál es la diferencia entre las actitudes y las cualidades? Primero les decía que no es ni una virtud ni un valor, porque no es que sea una dimensión espiritual ni humana, en este caso, del ser humano, sino que gracias a la capacidad que tenemos con otras virtudes, con otros valores, con otras enseñanzas y con otras actitudes, nosotros podemos llegar a poner solución. Entonces, primero, una actitud es una intención del corazón o de la mente. Las actitudes nos vienen por las intenciones que tenemos. Y una cualidad es la repetición de unos actos que nos hacen constantes y que nos hacen capaces de llegar a esa virtud que nosotros quisiéramos tener. Bien, dentro de esto quisiéramos analizar precisamente qué actitudes y cualidades de fondo tenían Cristo para que pudiera llegar a solucionar unos problemas en medio de una encrucijada, en medio de algo que le querían poner a prueba y donde tenía que responder inmediatamente, donde sus palabras y sus acciones iban a ser juzgadas inmediatamente, y sale al paso solucionando el problema. Entonces, ¿cuáles eran esas actitudes de fondo que él ya tenía? Y obviamente después se convierten en cualidades que nos hacen ver que Jesucristo era capaz de solucionar los problemas. Yo creo que una actitud fundamental es que tenía un espíritu muy positivo. Cuando una persona está llena de espíritu positivo, sabe enfrentar las cosas. Precisamente este espíritu positivo que tenía Jesucristo le hacía capaz de descubrir de manera alegre cómo poder solucionar esos problemas. Como les decía, una persona que tiene espíritu positivo es capaz de abrirse a muchos horizontes. Una persona que está contenta, alegre, que está abierta, pues obviamente eso mismo ya es una solución que después se va a concretar en un problema concreto también. Pero si nosotros somos capaces de descubrir en nosotros esa alegría, ese espíritu positivo, ese ver las cosas buenas que yo tengo, que tiene el mundo, que tienen los demás, ya de alguna manera tenemos la solución a todos los problemas, porque eso nos va a hacer precisamente decir sí, buscar solución. Jesucristo tenía tanto espíritu positivo que lo podemos encontrar como una persona sumamente misericordiosa. Cuando él tenía todo el derecho de recriminar a muchas personas sus actitudes, su manera de vivir, sus pecados, él iba a buscar a los pecadores, él quería hacerles entrar en el camino del bien, él buscaba y veía lo bueno que tenían ellos. Eso hace un espíritu positivo. Y yo creo que es elemental, primero nosotros tener esa apertura de bien para poder encontrar una solución a los problemas.
Obviamente esto nos lleva también a una actitud que después también se convierte en cualidad, en una apertura de horizontes. Una persona que tiene una gran capacidad de ver hacia el fondo puede llegar a descubrir y ver cómo solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque ve más allá, porque los problemas no le ciegan. Ya tiene una capacidad de estar viendo muchísimo más allá, que los mismos problemas se encuentran dentro de horizontes muchísimo más grandes. Por eso una persona que tiene apertura de horizontes sabe o encuentra las mejores soluciones. Jesucristo tenía grandes horizontes. Jesucristo mostraba grandes horizontes. Jesucristo enseñaba grandes horizontes. Para Él no se quedaba todo ahí en Jerusalén, en Israel. Él quería salvar al mundo, Él estaba dispuesto a salvar al mundo, Él salvó al mundo. Y esos horizontes que Él tenía le daban también la capacidad de descubrir mejores maneras para más personas, para más bien a los demás. Otra actitud muy importante que se convierte también en cualidad es prevenir, estar un paso adelante. Aquellas personas que saben reflexionar y previenen, tienen la previsión, saben solucionar los problemas antes de que vengan. Y eso obviamente es una solución. Si tú te das cuenta que tus actos te llevan a algo, vas aprendiendo muchas cosas y de ahí previenes. Y cuando previenes, solucionas. Inclusive ya no te van a venir los problemas, porque ya le estás poniendo solución a los problemas antes de que vengan. Vamos a poner el ejemplo de Cristo precisamente en esta cualidad. Les mencionaba este hecho evangélico en el que Jesucristo da de comer a tantas personas. Él mismo ve el problema, lo analiza, les dice a sus discípulos, pues toda esta gente tiene mucha necesidad, tiene hambre, se la pasaron con Él y les dice, denles de comer. Inmediatamente le dicen a Jesús, solamente tenemos 5 panes y 2 pescados, ¿qué vamos a hacer con esto, para con tanta gente? Jesucristo les dice, mándelos sentarse, bendice esos panes y empieza la multiplicación. ¿Ustedes creen que Jesucristo no sabía de esta necesidad anteriormente? ¿Ustedes creen que Jesucristo no previó esto? Obviamente, al ir dando estas pistas a sus discípulos, nos hace ver que Jesucristo ya premeditadamente sabía la situación y tenía una solución al respecto. Él mismo iba a poner la solución, aunque les dice a los discípulos, denle ustedes de comer, que eso es lo que después los discípulos van a hacer siempre, alimentar con un poquito de pan a millones de personas en esa multiplicación de los panes que tenemos de la Eucaristía. En ese momento Jesucristo lo hizo, previendo esta necesidad que tenía esas personas que estaban con Él, pero también previendo la necesidad que tenemos todos nosotros de comer de ese pan. Y por eso también la Eucaristía, ese acto que Jesucristo realizó, es una prefiguración precisamente de lo que sucede en todas las misas. Otra actitud, cualidad, es saber tomar lo bueno y desechar lo malo. Cuando encontramos un problema, tenemos que tener la capacidad en ese análisis de ver todo lo bueno para aceptarlo, para tomarlo, para encontrar una respuesta, para ver cómo nos puede llegar a servir para solucionar el mismo problema que se nos presenta. Y al mismo tiempo saber desechar lo malo, quitar lo malo.
Esta actitud de apertura de horizontes, de espíritu positivo, es precisamente una conclusión a este punto. Saber tomar lo bueno y tratar de ir desechando, quitando lo malo. Y una última actitud y cualidad es la prudencia. Los prudentes saben solucionar bien los problemas. Los prudentes obviamente son personas capaces de discernir correctamente lo mejor. Es una cualidad difícil, pero es una cualidad indispensable en un líder. Tienes que ser muy prudente porque tus acciones tienen una repercusión en los demás. La prudencia precisamente nos da la capacidad de entrar en los pormenores, en los juicios que nos puedan hacer capaz de solucionar correctamente. Yo diría que esta es ya la última cualidad muy indispensable que puede dar como fruto solucionar correctamente nuestros problemas. Bien, quisiera ver brevemente cómo Cristo reaccionaba. ¿Cuáles eran sus reacciones de Cristo al respecto? A él se le presentaban muchos problemas, ya sea por las situaciones, ya sea por enemigos, ya sea porque quería precisamente él solucionar muchas cosas. Entonces, ¿cómo reaccionaba? ¿Qué tipo de actitud tenía Jesucristo? ¿Y cómo llegamos a descubrir esta actitud precisamente en estas reacciones? Jesucristo tenía y vivía una capacidad muy fuerte de querer ayudar a los demás. Tenía una sensibilidad muy grande de querer ayudar. Él logró ese espíritu positivo, más bien no logró porque ya lo tenía, pero no lo demostró, precisamente porque telón de fondo, él tenía una sensibilidad muy fuerte de querer ayudar a los demás. Porque uno siente las necesidades de los demás, trata de solucionar los problemas. Cuando uno se siente con esa emoción, con esos sentimientos, con esos deseos de querer ayudar a los demás, porque lo siente lo que los demás sienten, y él mismo siente lo que él quiere llegar a ser, precisamente hace que tengamos una actitud positiva. Precisamente aquí tenemos a Jesucristo, el Sagrado Corazón de Jesús, y vean los brazos abiertos, el corazón también expuesto, y eso nos da una enseñanza muy grande de lo que es Jesucristo. Realmente quería hacer un bien a los demás, realmente sentía él cómo la gente sufría, y él quería poner una solución, y por eso inmediatamente curaba, ayudaba, consolaba, daba consejos. Al final él mismo entregó su vida por nosotros. Esta sensibilidad, esta capacidad de sentir, de compadecer. Compadecer significa sufrir con. Esta capacidad hace que nos tengamos horizontes más abiertos, que veamos más las necesidades de los demás. También tenía un sentido extra de amor. Fíjense las palabras que estoy usando. Un sentido, un sexto sentido, que se llamaba amor. Muy grande, muy fuerte, que precisamente al ser sensible, al ver las necesidades, al querer solucionarlas, encontraba en el amor la solución a todos esos problemas. Si nos damos cuenta cuál fue la solución de Jesús, su solución es el amor. Solucionó todo con el amor, por el amor. Él no quería hacerle daño a nadie y quería hacerle un bien siempre a los demás. Algo tan característico en él nos hace sentir cuánto amor nos tiene Jesucristo. Pero era una capacidad que él tenía muy grande
hacia nosotros, hacia los demás. También el tiempo. Su tiempo fue dedicado para los demás. En esto yo pensaba que a veces puede existir un sofisma, que nosotros necesitamos dedicar más tiempo a nosotros mismos. Les hago esta pregunta: ¿cuánto tiempo Jesucristo dedicó para sí mismo? ¿En qué pasajes del Evangelio nos dice que Jesucristo se preocupaba por sí mismo? Que necesitaba tiempo para sí mismo. Que Él quería realizarse a sí mismo. Que estaba buscando tiempo para Él. Sí tenemos algunos momentos. Pero si nos damos cuenta, su tiempo era para los demás. ¿Cuánto tiempo dedicamos a los demás? Con esto quisiera hacer un pequeño cuestionario de tu vida. Y aquí te invito a que escribas y que te respondas sinceramente. Son preguntas que quisiera que fueran una reflexión personal. Primero, ¿solucionas más que lamentas? ¿Que le pasas la bolita a los demás? ¿Que te decepcionas por las cosas y problemas que suceden? ¿Por cada problema tienes muchas soluciones? Me acuerdo cuando yo tenía como 17 años, cuando yo iba con un padre a presentarle un problema, me decía: muy bien, ya me ha dicho el problema, ahora dígame las soluciones. Y a él le gustaba decirnos: cuando vengan conmigo con un problema, ya vengan con varias soluciones. Y esto nos debe de enseñar que sí, hay muchos problemas, pero al mismo tiempo también hay muchas soluciones. Y nosotros tenemos que tener esta capacidad. Por eso les digo, ¿solucionas más que lamentas? ¿Solucionas más que problemas? ¿Soluciones más que conflictos? Por cada problema, muchas soluciones. Otra pregunta: ¿cuán sensible eres ante las necesidades de los demás? ¿Cuánto tiempo le dedicas a las soluciones? Primero, ¿cuán sensible eres ante las necesidades y problemáticas de los demás? Si te fijas en problemas que tienen los demás y tratas de solucionarlos, cuando te vengan a ti esos problemas, ya vas a tener la solución e inclusive otras personas que te puedan ayudar a solucionarlo. Por eso creo yo que esta sensibilidad de ver los problemas ajenos nos da la capacidad de querer ayudar a los demás y además algún día de solucionar quizá esos problemas. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas precisamente a eso? Otra pregunta: ¿cuán perseverante eres en tu propósito? Porque pues podemos tener muchos problemas y también podemos tener muchas soluciones, pero ¿cuán perseverantes somos para tratar realmente de que eso se solucione hasta el final bien? Porque si no tenemos la perseverancia y la constancia, los problemas pueden seguir creciendo. Otra pregunta: ver, juzgar, actuar. ¿Sabemos discernir? Para poder poner una solución de problema tienes que analizar. Este analizar significa tienes que ver, tienes que juzgar y de ahí tienes que actuar. Una última pregunta: ¿tienes en tu corazón algún deseo de querer hacer bien a alguien? ¿Cuál fue tu último deseo de quererle hacer bien a una persona? ¿Cuál tienes ahora? O al contrario, ¿tienes algún mal, algún daño, algún mal deseo que le quieres hacer a alguna persona?
Bien, les dejo una tarea. Bueno, 2 tareas. Primero, analiza 2 casos de Cristo que contengan lo siguiente. Que tenga un problema, que se rodea de personas buenas y malas, cómo lo soluciona con sus obras y palabras, y cuál es la conclusión a ese problema. Busca problemas que se encontró Jesucristo y hazlo así, de esa manera. Y otra tarea, quisiera que analizaras tu mayor problema que tienes ahora. ¿Cuál es el mayor problema que tienes en tu vida en este momento? Y trata de poner una solución por escrito. Para eso, fíjate en la situación y los pormenores. Ve, juzga, analiza, pon solución, actúa. Pon un calendario a corto, medio, largo plazo, según tengas tú la necesidad, y preséntaselo a alguien que te pueda ayudar. Realmente piensa ahora en este momento, ¿cuál es tu problema más grande que tienes? Sea de cualquier tipo, pero el que sea más gordo. Y ese problema, trata de analizarlo y de poner una conclusión. Con esto termino, esperando que todos tengamos esta capacidad de querer hacer el bien a los demás, primero teniendo la capacidad como líderes de solucionar los problemas, como Jesucristo lo hizo. Muchas gracias.